Hola a todos, bienvenidos. Estamos acá de regreso con nuestra serie Conociendo al Hijo de Dios y el título de nuestro sermón para el día de hoy es Yo soy la puerta, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 9. Acompáñennos. Señor, venimos a ti en oración este día y queremos, Señor, pedir tu bendición, Señor, por este tiempo. Señor, queremos también pedirte que envíes a tu Espíritu Santo a este lugar, Señor, para que nos hable, para que nos ministre, para que nos toque, Señor. Queremos salir diferentes, queremos salir cambiados, queremos salir transformados, queremos salir tocados por tu Espíritu, Señor, el día de hoy, por medio de tu palabra. Señor, bendice a la audiencia, bendice, Señor, al expositor, y oro, Señor, que este sea no un sermón más, sino un mensaje, Señor, que marque la historia de nuestras vidas. Señor, te lo pedimos, toca nuestras vidas el día de hoy. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el versículo 9. Recuerden que estamos estudiando los 7 Yo Soy y estamos acá en el que vamos a estudiar hoy, que es Yo Soy la puerta. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Acá Jesús está diciendo que el que no entra por la puerta donde corresponde es un ladrón. Y acá Jesús está hablando de dos cosas. Está hablando de algo físico y también está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo visible y de algo invisible. ¿Qué es lo físico? ¿Qué es lo visible? Él está hablando de un redil, de un grupo de ovejas, de una puerta y de un ladrón. Ahora, ¿qué significa esto en lo espiritual? El redil representa la iglesia. El redil también representa el reino de Dios. Las ovejas representan la congregación. El ladrón representa el diablo. Y la puerta, por supuesto, es Jesús. Lo que Jesús está haciendo acá es que está dando una advertencia. ¿De qué se trata esta advertencia? Se trata de que Satanás, el diablo, quiere entrar, atenta, amenaza con entrar a nuestro redil. Satanás, el diablo, atenta con entrar a nuestra iglesia y causar destrozos. Satanás, el diablo, intenta entrar al redil y causar daño. Intenta entrar a nuestro redil para causar problemas. Y este redil, si bien hemos dicho que puede ser la iglesia, puede ser el reino de los cielos o el reino de Dios, pero también el redil puede ser un matrimonio, el redil puede ser tu vida, el redil puede ser una comunidad cristiana, el redil puede ser una base misionera. El redil representa primeramente la iglesia y el reino, pero también representa otras cosas las cuales Satanás quiere entrar y causar problemas y causar división y causar conflictos, y lo que él quiere es entrar y sembrar el pecado en ese lugar. Y Jesús nos advierte que el enemigo quiere hacer esto, por lo tanto tenemos que estar preparados. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Acá Jesús está hablando acerca de él mismo. Si por supuesto el pastor es el que entra por las ovejas y las ovejas lo reconocen, pero Jesús está hablando de él mismo. Y también de cierta forma él está advirtiendo que él es el único que puede ser esa puerta. Y acá Jesús también está advirtiéndonos que las intenciones también del ladrón. Basado en contexto, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los rediles de las ovejas
eran completamente protegidos. Los rediles de las ovejas tenían muros de piedra bien altos por las noches cuando ponían a las ovejas a dormir para que el ladrón no entrara, para que el depredador tampoco entrara a devorar alguna oveja. Pero los costos de robar ovejas eran bien altos. Por ejemplo, con el pelo o la piel de las ovejas se podían hacer abrigos muy costosos, se podían hacer túnicas y se podían también hacer, por supuesto, lana para tejer. Y también, por supuesto, la carne era para comer. Entonces, las ovejas eran bien buscadas, eran bien codiciadas, hablando en el contexto bíblico, por los ladrones o obviamente también por los depredadores. Esto es lo que nos dice el versículo 2. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí el texto está diciendo que el redil tiene un portero. El redil tiene una persona que cuida la entrada y la salida del redil. Pero ese no es el pastor. El pastor sale, entra y sale. Pero también hay un portero que está cuidando la entrada y la salida. Y es el que se queda por las noches también cuidando ese redil mientras el pastor está en su casa descansando. Pero acá el texto dice que sus ovejas son llamadas por su nombre. Entonces acá nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Israel, el pueblo de Israel, era considerado esa oveja que tenía un buen pastor y que tenía un pastor que la lideraba y la pastoreaba, que era Dios. Dios era el pastor en el Antiguo Testamento y la oveja era su pueblo Israel. La misma dinámica aplica en nuestro tiempo con Cristo y la iglesia. Cristo es el pastor y la iglesia es la oveja, o también puede ser el rebaño. Pero el punto acá es que dice que el pastor llama a las ovejas por su nombre. Y acá nosotros vemos un atributo de Dios que es que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo conoce. Y el Salmo 147:4 dice que Dios conoce cuántas estrellas hay en el cielo y a cada una las llama por su nombre. Aquí tenemos una gran comparación en las estrellas del cielo y que cada una tienen un nombre, y también una comparación de cómo Dios conoce a cada uno de sus hijos y los llama por su nombre. Entonces vemos la capacidad de Dios para llamar a cada persona por su nombre, y esto es algo que el hombre no puede hacer. Nadie puede contar las estrellas del cielo. Nadie sabe cuántas estrellas hay en el cielo, mucho menos el hombre sabe que las estrellas tienen algún nombre. Pero Dios sí lo sabe. Y eso nos habla del gran poder y el gran dominio de Dios sobre su creación. Entonces acá el texto dice que el pastor llama a las ovejas por su nombre. Entonces es Dios llamando a cada uno de los de su pueblo por su nombre. Y somos tú y yo, que hacemos parte de este grupo. Es impresionante. Nosotros, tú y yo, somos parte del rebaño de Dios y Dios nos llama a nosotros como sus hijos y también como son nuestros nombres. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El versículo 4 nos está hablando acerca de liderazgo. El liderazgo espiritual. Y el liderazgo que Jesús nos enseña acá es un liderazgo muy sólido. Vemos un liderazgo sólido en Jesús. Por ejemplo, acá el texto está diciendo que las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. El liderazgo que Jesús a nosotros nos enseña tiene que ver con obediencia. Nosotros, como las ovejas, tenemos que caminar en pos de Cristo, en obediencia a sus pasos. Cristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas y nosotros caminamos detrás de Él. ¿Por qué? Porque hemos reconocido
su voz. Hemos reconocido que Él es la verdad. Hemos reconocido que Él es el único camino y la única puerta. Por eso tú y yo tenemos que caminar detrás de Jesús, detrás del camino que Él nos ha dejado. Y de eso nos habla el versículo 4, que las ovejas en la vida real caminan detrás de su pastor porque conocen su voz, le reconocen. Entonces tú y yo, que somos las ovejas en un sentido espiritual, tenemos que caminar detrás de Cristo en obediencia a sus mandatos. Entonces, esto es el liderazgo que Jesús a nosotros nos enseña, que empieza con la obediencia. Y de esto, por supuesto, nos habla el versículo 4. El versículo 5 dice: pero al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas, en un contexto real, está comprobado, ya sea por los pastores o por los campesinos que cuidan de ellas o que trabajan con ellas, está completamente comprobado que ellas no siguen otra voz, no siguen la voz de aquel que las cuida. Las ovejas se quedan quietas, solo miran para los lados y siguen comiendo, pero no siguen a aquel que les habla con una voz diferente, o no siguen al que no es su dueño. Y este versículo nos habla a nosotros de que nosotros, como ovejas del rebaño de Dios, no debemos de escuchar voces ajenas, no debemos de escuchar voces extrañas, por supuesto, refiriéndose a la voz del enemigo. Nosotros tenemos 3 enemigos. 3. El diablo, el mundo y nuestra carne. Estos son nuestros 3 enemigos. Ahora, el texto acá nos está diciendo que no debemos de ir detrás de la voz del enemigo. No debemos de ir detrás de lo que el enemigo pone delante de nosotros. No podemos ir como ovejas al matadero, cayendo delante de las tentaciones, cediendo a las situaciones pecaminosas, cediendo a las cosas inmorales. No podemos escuchar la voz extraña que es la voz del diablo. Segundo, no podemos como ovejas escuchar la voz extraña del mundo, lo que el mundo nos ofrece. No podemos ir detrás de lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo en un sentido espiritual también es nuestro enemigo. Y tercero, no podemos caer en las trampas de nuestra carne. ¿Sabías tú que a veces nuestro peor enemigo es nuestra carne, es mi propio yo? Dios nos protege de las cosas que nosotros a veces deseamos. Dios nos protege de las cosas que mi carne, mi mente, mi propio corazón, mi propio egoísmo, mi propio orgullo desea. Y por eso no debemos de caer en las trampas de nuestra carne. Y acá el texto dice que las ovejas no siguen su voz, no siguen voz extraña. Así que nosotros como ovejas del rebaño de Dios no debemos de reconocer la voz del diablo, ni la del mundo, ni la de nuestra propia carne. Ahora, las ovejas no van para ningún lado. Entonces, nosotros tampoco debemos de ir para ningún lado. Y por eso yo te digo a ti, esta noche, huye de las tentaciones. Corre de lo que te hace daño. Corre de las trampas de la carne. Corre de lo que el mundo te ofrece. Corre de las tentaciones que el enemigo pone delante de ti. Corre de esas situaciones. Corre de esas cosas, huye de esas cosas, huye de los lazos y de las flechas del cazador que son el diablo, porque él quiere matarte, robarte y destruirte. Ese es el único plan del diablo. Así como nosotros tenemos que conocer el carácter y la naturaleza de Dios, así también tenemos que conocer el carácter y la naturaleza del diablo. El diablo no anda jugando con las personas, ni tampoco anda perdiendo el tiempo con la gente. Es la gente la que anda perdiendo el tiempo y jugando con él. Y por eso es que muchas personas van a parar al hospital, van a parar en lugares complicados por andar perdiendo el tiempo con lo que no deberían.
Hay muchas personas que van a la muerte eterna por andar jugando con las cosas del enemigo. Cuidémonos de esto. Huye, corre de aquellas cosas que te hacen daño. Vamos a nuestro siguiente versículo. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Esto es lo que acabamos de decir. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una alegoría es una composición literaria con un sentido simbólico. Jesús acá está usando una alegoría, está usando una parábola que es el redil con las ovejas y el ladrón. Y esto es lo que Jesús les estaba hablando a ellos por medio de una alegoría. ¿A quién? A los fariseos. ¿A quién? A los líderes espirituales, que supuestamente eran los encargados de guiar al pueblo hacia la verdad. Pero ni siquiera ellos entendieron. Jesús les hablaba a los fariseos y les estaba hablando acerca de ellos mismos, y aún así ellos no entendieron. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús acá se presenta a él mismo como la solución. Yo soy la puerta de las ovejas. Y lo que él está ofreciendo acá es una gran oportunidad, es un gran regalo que lo vamos a ver en detalle en el versículo 9. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A qué se refiere acá Jesús cuando dice que todos los que antes de él vinieron son ladrones y salteadores? Se está refiriendo a aquellos que durante el tiempo del Antiguo Testamento eran los encargados de guiar al pueblo de Israel por la verdad, refiriéndose a los falsos profetas específicamente, que eran aquellos que le decían al pueblo, no, tranquilo, el juicio de Dios no va a venir, continúen en pecado, no, tranquilos, eso de que va a venir Nabucodonosor, que va a venir Babilonia y nos va a llevar cautivos por 70 años, no, eso no va a pasar. Sigamos tomando vino, sigamos gozando del pecado, sigamos adorando a otros dioses. No, tranquilos, sigan robando, sigan oprimiendo al pobre, sigan haciendo injusticia social, etcétera, etcétera. Todas esas personas que fueron responsables por el pecado del pueblo de Israel, a eso se refiere acá Jesús cuando dice, y aquellos que vinieron antes de mí son unos ladrones, son unos mentirosos. Pero también Jesús acá, si bien está hablando en verbo pasado, también está refiriéndose al futuro, porque después de que Jesús muere, en el primer siglo, la iglesia temprana sufrió muchos ataques de falsos maestros, ataques de falsas doctrinas, ataques de falsos profetas. De hecho, algunos de estos falsos maestros entraban adentro de la iglesia y desde allí intentaban convencer a los creyentes con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, como lo es el gnosticismo, por ejemplo, que es una falsa doctrina que Juan acá en este libro combate mucho. Entonces a esto se refiere Jesús cuando dice que los que antes de él vinieron son ladrones y salteadores, pero también se está refiriendo al futuro, está advirtiendo a su iglesia que tenga cuidado porque en cualquier momento van a llegar estos que son mentirosos y ladrones. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús acá está hablando acerca de la salvación. No podemos dejar de hablar acerca de la salvación acá en este tema. Y tal vez tú podrías decir, no, pero es que el tema de la salvación ya es un tema muy trillado, muy enseñado. Desde que era pequeño vengo escuchando acerca de la salvación, que la salvación aquí, que la salvación allá. Pero no es tan así.
porque este tema es el principal de nuestro mensaje. De acá nosotros vamos a sacar la aplicación de nuestro mensaje. Y la aplicación de nuestro mensaje tiene que ver con la fe y con la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús acá está diciendo que Él es la puerta y el que pase por esa puerta va a ser salvo, va a alcanzar la salvación. Ahora, ¿cómo es que se alcanza la salvación? La salvación, las Escrituras dicen que es por fe y por gracia. Por supuesto, también por confesar que Jesús es nuestro único y Salvador personal. Pero también es por la fe y también es por la gracia. Ahora, la aplicación de nuestro mensaje tiene que ver con esto y está basada acá en el versículo 9. Ahora, para entrar en esta aplicación, yo quiero mostrarte cómo es que se fortalece la fe y cómo es que vivimos en la gracia. Primero, la fe del creyente se fortalece a través de conocer a Dios, a través de conocer también al Hijo de Dios. Cuando el creyente conoce quién Dios es, empieza la fe a fortalecerse. También la fe se fortalece al estudiar las Escrituras. Al estudiar las Escrituras, al conocer las Escrituras. Cuando yo conozco las Escrituras, mi fe, mientras yo voy aprendiendo y voy leyendo y lo que el Señor me va mostrando, mi fe se va fortaleciendo. Pero también hay un ciclo y es este ciclo de la verdad. La fe también se fortalece a través de conocer la verdad. Cuando la persona conoce la verdad, es allí donde la fe empieza a fortalecerse, porque allá afuera hay muchas personas que andan diciendo esto y andan diciendo aquello y esto y aquello, afirmando que lo que ellos andan diciendo es la verdad, pero la verdad solo es una. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona y es la persona de Jesús. La verdad no es relativa, es decir, cambiante. La verdad es absoluta, es única y es Jesús. Entonces, la fe se fortalece al conocer la verdad. Que la verdad no es un concepto, sino que es una persona y es la persona de Jesús. Nuestro segundo paso de nuestro ciclo de la verdad es creer la verdad. Porque cuando nosotros creemos en la verdad, primero es conocer la verdad. Segundo, creer la verdad. Cuando nosotros creemos que Jesús es la verdad, nuestra fe se afirma y se pone más sólida porque sabemos que en Él está nuestra esperanza. Tercero, cuando nosotros creemos la verdad, esa verdad produce fruto, produce cambios. Y es la única verdad que produce esto. Las otras cosas o los otros conceptos o teorías o métodos que aseguran ser la verdad no producen cambios. Y si los producen son cambios para mal, no para bien, no para vida, como los cambios que produce Cristo. Entonces, es conocer la verdad, creer la verdad, y esa verdad produce frutos y produce cambios. Y cuando esto sucede, es allí donde viene nuestro cuarto paso, que es la convicción. Cuando nosotros vemos los frutos, cuando nosotros vemos los resultados de lo que Dios está haciendo en mí, allí la fe se termina de fortalecer. Es así como se fortalece la fe, porque la salvación es por fe y por gracia y no por obras. Nuestro segundo paso de aplicación es la gracia. ¿Cómo nosotros vivimos en la gracia? Y una palabra que nosotros tenemos que entender es dependencia. Nosotros tenemos que depender de Dios diariamente. Nosotros diariamente tenemos que reconocer que necesitamos la gracia redentora y salvadora de Dios desesperadamente. Diariamente tenemos que reconocer que somos débiles y que todo lo que somos y todo lo que hacemos no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Lo hacemos
porque Dios nos da la fuerza, Dios nos da la sabiduría. Y reconocer de vivir en la gracia es que somos débiles. Reconocer que en cualquier momento podemos fallar, pero está allí esa puerta abierta para que podamos recibir una vez más el perdón abrazador de nuestro Señor Jesús. Y esa es la aplicación. Esa es la aplicación de nuestro mensaje. Que Jesús acá en el versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús acá está diciendo que Él es la salvación, que Él es la puerta, Él es la única puerta hacia el cielo. Él es el único camino hacia el cielo. No hay otro. Si ustedes se dan cuenta, Él está diciendo yo soy la puerta, no yo soy una puerta. Porque si Él dijera yo soy una puerta, significa que hubieran más opciones. Pero no hay más opciones. Es solo una opción. La única puerta es Jesús. La única conexión entre los hombres y Dios. Jesús es la entrada hacia el cielo. Y este es el tema uno de los temas más importantes de la cristiandad. La cristiandad, el gran propósito, todo se resume en la salvación, en la vida eterna. Y hay varios temas que son importantes también en la cristiandad, como lo es el perdón, la redención, la vida eterna, la gracia, la fe, etc. Pero adentro de esos temas importantes está la salvación. Y eso es lo que Jesús te ofrece a ti este día, que Él es la puerta. Él te dice: yo soy la puerta, entra, recíbeme a mí y automáticamente verás al Padre por medio de la fe. Y ya dijimos cómo es que la fe se fortalece y cómo es que vivimos en la gracia. Porque la fe se fortalece al conocer a Dios y al conocer las Escrituras. También al conocer la verdad, al creer la verdad, porque la verdad produce cambios y frutos, y a través de esos frutos y de esos cambios viene la convicción, y así es como se fortalece nuestra fe. Y en la gracia vivimos en completa dependencia de parte del Señor, reconociendo que somos débiles y que en cualquier momento podemos fallar, pero Él está allí para darnos nuevamente su perdón. Así que esa es la aplicación de nuestro mensaje, y te animo también a que te quedes con nosotros para nuestro próximo sermón. Recuerda, Jesús es la puerta y Él te llama para que vengas a Él y te conectes con el Padre. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.